buenas tardes para todas las personas que se conectan en estos momentos a una nueva lectura en vivo de Uno de cada estantería. Saludamos muy especialmente a las personas que están en Twitch en estos momentos viendo esta transmisión y también saludamos a las personas que nos ven en diferido a través de los videos de YouTube. Igualmente saludamos como siempre a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes Iván, a ti y a todas las personas que nos ven bien, como tú lo dices, a través de nuestra emisión en vivo, a través de Twitch, y a quienes nos van a ver también a través de, perdón, nuestras retransmisiones en YouTube. ¿Cómo estás en la tarde de hoy? Muy bien, listo y preparado para esta nueva lectura, una lectura muy especial, pues quisiera que nos contaras un poco cuál es la idea detrás de lo que vamos a leer hoy. Uy, bueno, pues es una lectura muy especial. Bueno, hoy ha sido un día de noticias. Entonces, bueno, tenemos, y todas se relacionan. Entonces, hoy, bueno, la organización de la Feria del Libro de Bogotá, que es uno de los eventos más importantes que tiene nuestra ciudad, pues quiere celebrar el Día del Libro, que va a ser el próximo 23 de abril, y pues están celebrando o lo quieren celebrar con un video compilatorio de personas leyendo en voz alta. Y bueno, pues como esta iniciativa es leer en voz alta, pues queremos unirnos con un fragmento de la lectura de hoy que va a estar a cargo de Iván. Y pues cuéntanos qué escogiste para esta celebración. Así es, pues bueno, la convocatoria o la idea que hay detrás de esto, de esta maratón que está proponiendo la Cámara del Libro, es leer autores colombianos. Pues bueno, la idea es enviar un fragmento en el que uno esté leyendo un texto de un autor con nuestra nacionalidad. Y pues bueno, entonces yo quise, como le estaba contando a Cata antes de empezar la emisión, pues quise escoger un texto que nos permitiera abarcar pues muchas de las cosas que hemos tocado aquí en este canal. Entonces pues escogí una, eh, una autora colombiana de ciencia ficción. Entonces esa es la propuesta que les tengo para el día de hoy. No sé qué te parece. Perfecto, además que acabamos de escuchar unas muy buenas noticias por parte de nuestros amigos de Mirabilia Libros, y es que pues el año pasado por esta época estaban celebrando su primer club de lectura, que se llamó Iluminaciones, Ventanas a Otros Mundos, que fue su estrategia pues para pasar la primera cuarentena, que fue la más estricta, la más pues en cierto modo traumática, porque pues eso fue nuevo para todo el mundo y bueno, no sabíamos ni qué iba a pasar. Entonces, bueno, ellos lo solucionaron con un club de lectura que creo que es memorable, que dio pie a un segundo club de lectura que se llamó Todos Ponen, en el cual pues también tuvimos el honor y la dicha de participar. Y bueno, hoy, justo antes de esta emisión, pues nos anunciaron que se viene un tercer club de lectura. Casualmente llega también en un momento en el que estamos enfrentando una nueva cuarentena en la ciudad, ya por la tercera ola, dicen, del virus. Entonces, bueno, pues es, dentro de todo, es una muy buena noticia. El club va a centrarse en un libro que ya tuvimos también el placer de leer aquí, que fue El Tercer Mundo Después del Sol, que es un compilatorio de una compilación, perdón, de relatos de ciencia ficción. Entonces, pues el cuento que vamos a leer hoy en medio de esta dinámica que les comentamos, pues es perfecto
para todos estos anuncios. Entonces sí, desde ya estoy muy emocionada por escucharlo. Sí, así es. De hecho, las ilustraciones que pueden ver aquí a mis espaldas son de ese primer club de lectura de Iluminaciones. Uno es Ujú, de Ray Bradbury, el que está acá detrás mío, que es el del recolector de basura. El otro en este ujú. momento no recuerdo el nombre, por acá lo tengo, pero no, lo tengo escondido por allá detrás, entonces se me olvidó el nombre en este momento, pero sí, esas ilustraciones provenían de de ese club. Entonces, pues sí, la lectura que vamos a tener el día de hoy también proviene de Mirabilia Libros. Es eh, esta compilación de cuentos que Ujú, proviene de el quinto concurso de cuento organizado por la librería Mirabilia. Eh, ujú, fue el concurso más reciente, si mal no recuerdo, fue el 2019, 2020 pues por toda la cuestión de pandemia está un poquito atrasado, entonces este es como el más reciente que tienen. Se llama Dispositivo Disque Distópico. Ya habíamos leído alguna vez un cuento de uno de estos libros, que fue el de Arturo Rosso. Son libros pues con un formato muy característico porque son alargaditos y flaquitos. Estos son pues los libros de compilación de estos concursos de cuento Mirabilia que hace anualmente la librería y pues bueno, como les contamos en aquella ocasión, los jurados son de talla nacional e internacional, son personas muy reconocidas dentro del mundo de la ciencia ficción y el cuento que vamos a leer el día de hoy se llama Timothy de una autora muy joven que se llama Natalia González Melo. ¿Qué te ujú. parece? ¿Qué opinas? Y no, pues muy bien. De entrada, pues súper animada por leer esta historia. La autora, pues también fue compañera, colega en estos clubes de lectura. Entonces, no, pues eh, merecido, pertinente y pues no, ya quiero escucharlo solo para volver al tema de las ilustraciones. La que tienes ahí atrás es de un cuento, bueno, basada o inspirada en el cuento Inmersión de Aliette de Bodar. Es, sí. Perdón. Gracias, gracias por recordarme. Sí, no me acordaba, lo estaba confundiendo con el de Goro Ditcher, pero ya recordé Mm, de quién era. Listo, entonces, todo. vámonos Entonces, con. no, pues todo tuyo el espacio para que podamos escuchar esa historia. Perfecto, entonces, esto dice así: se llama Timothy de Natalia González Melo. El nuevo asistente Timothy, el compañero ideal, logra una fusión y empatía total con su dueño. Esto prometía el mensaje de la corporación Leguin, que daba a conocer los beneficios de la unidad no biológica ingeniosamente llamada Timothy, un atractivo modelo inspirado en un actor del extinto Hollywood. Estos nuevos miembros de la sociedad, totalmente funcionales, prestarían sus sofisticados servicios de asistencia médica a todo aquel que pudiera pagar su costosa adquisición. Patricia y Joseph, los Thompson Rojas, como señalaba el contrato, fueron uno de los miles de matrimonios que creyeron en la promesa de una vida mejor en compañía de un Timothy. Hola, soy Timothy y seré su asistente médico, saludó el brillante modelo a la inerte Patricia. ¿Cómo te sientes el día de hoy? La mujer solo lo ignoró. Había tenido una crisis la noche anterior y los antidepresivos de emergencia la mantenían en estado de mutismo. Así nos ahorraremos las demandas de tus enfermeras, cariño, intervino Joseph sin variación alguna en su tono. La historia clínica que registraron en la memoria de Patricia por petición de Joseph y que sería lo primero que compartiría por completo con Timothy advertía: paranoia y depresión por asimilación incorrecta de los químicos antiestrés. Presenta constantes ataques violentos en los cuales repite: desean matarme y quitarme todo. Sus crisis consisten en repetir esta frase mientras intenta defenderse de enemigos imaginarios usando cualquier objeto. Los primeros días, Timothy se limitó a observar a Patricia mientras leía en el jardín o cuando tomaba su siesta de la tarde.
Ante el inexistente peligro en las actividades de su ama, Timothy se limitaba a preparar comidas sanas bajo el régimen que había propuesto el psiquiatra. Joseph, con su habitual cara de repulsión, actuaba como si el robot fuera un electrodoméstico más. En algunos casos llegaba a exteriorizar su desprecio, aunque se reservaba gran parte del sentimiento para algunos humanos. Adiós, cariño. Debes estar ocupado. Sí, te amo. Lindo día también, respondía Patricia, asintiendo nerviosa cada vez que Joseph se acercaba. Cumpliendo con la tarea de mantener a Patricia en equilibrio, Timothy amplió su espectro de actividades. Como una primera opción, le propuso jugar ajedrez, dejándola ganar en algunos casos para evitar desestabilizarla. También le contó algunos chistes predeterminados y escogió para ella películas con final feliz. Incluso la acompañaba a sus caminatas por el vecindario y a sus terapias con el psiquiatra. Compartía tanto con Patricia que llegó a sincronizarse a la perfección con sus ritmos y ciclos biológicos. Seguía sus movimientos y anticipaba sus comportamientos. Concentrado en empatizar con ella, Timothy ignoró el tic en el ojo derecho de la mujer y lo tomó como un rasgo más de su personalidad. 3 meses después de su arribo, Timothy presenció el primer ataque de Patricia. «Desean matarme y quitarme todo», gritaba ella, mientras lanzaba platos y todo tipo de objetos que se cruzaban en su camino. «Activar protocolo de intervención», dijo Timothy para sí. Luego enfrentó a la mujer. «Señora, debe recordar los planos de realidad que ha repasado con el doctor. Recuerde que soy Timothy, su asistente médico. ¿Puede contar con qué?» Pero el discurso de confianza se vio interrumpido por el golpe que Patricia le propinó con la tetera sobre su sólida cabeza. «Soy Timothy. Alcanzó a repetir mientras la mujer insistía en atacarlo. La primera crisis de Patricia bajo la supervisión de Timothy tuvo como resultado 125 golpes en el cráneo del robot y un exorbitante pago por la reparación obligatoria que debían hacerle. «Bueno, es más barato que pagarle a algún vecino porque golpeaste a su mascota», dijo Joseph con calma, mientras contemplaba su casa destrozada. La reparación obligatoria de Timothy no incluía, por razones de registro y calidad, intervenciones en los núcleos de memoria y empatía. Por eso, el único cambio que se le realizó fue el de la dañada tapa craneal de titanio. Tras la concertación de un compromiso de control de agresión por parte de los contratantes, Timothy regresó con los Thompson Rojas. Fue recibido con gran entusiasmo por Patricia, que le dio un cálido abrazo. El aturdido robot no sabía si debía responder al afecto de la mujer o proteger su cráneo de un nuevo ataque. «Calma, Timo tonto. Solo fue un incidente menor», se burló Patricia ante la reacción del asistente. «Anda, confía en mí. Juro que nunca más volverá a suceder». «Hola, soy Timothy. Me alegra verte», dijo el robot mientras la abrazaba y le daba unas palmadas en la espalda. Los días tranquilos regresaron por un mes. En ellos, Patricia le enseñó a Timothy jardinería y lo llevó a las casas de sus vecinas con el fin de alardear a su guapo acompañante. El asistente bajó la guardia, se concentró en disfrutar la seguridad del compromiso y por eso no anticipó la segunda crisis. Timothy terminó con un cuchillo clavado en el pecho, justo en la unidad de energía cinética. Sus gritos se escucharon en todo el vecindario cuando Patricia le arrancó la pierna derecha y aplastó la bomba de flujo. «Esto lo pagaremos de tu capital», protestó Joseph a su esposa al ver el desastre. Timothy alcanzaba a escuchar la discusión de sus dueños mientras esperaba a que lo recogiera el tren del centro de retiro para unidades lastimadas. «La ley de protección robótica cobija a esa cosa», escupió Joseph, señalando al desvalido Timothy. «Por culpa de tus estúpidos ataques viviremos en la edad de piedra. Consigue un teléfono de cable o esa caja radioparlante, porque serán tus únicas compañías tecnológicas. Perra estúpida». Patricia, sumergida en su particular mutismo posterior a la crisis, ignoró los reclamos. Entretanto, Timothy intentaba controlar el tic de su ojo derecho y desde el suelo miró por última vez a Patricia. La mujer se sintió observada y le devolvió una sonrisa. «Chatarra inútil», fue el sonido que interrumpió su intento de mantenerse en un universo feliz, palabras acompañadas por el impacto del pie de Joseph contra su espalda. El golpe provocó que el cuerpo metálico rodara por el piso.
Allí, tendido, sintió su procesador de aire acelerarse bajo el ruido del tren. «Desean matarme y quitarme todo», murmuró el asustado robot mientras golpeaba su cabeza contra el suelo. «Desean matarme y quitarme todo», repitió, al tiempo que intentaba separarse de la gente del centro de retiro para unidades lastimadas. El hombre intentó apagar la unidad básica vital, pero Timothy lo sorprendió con un golpe fatal al cuello. Con expresión de horror, el robot corrió por las calles. Algunas horas después, siguiendo las alertas emitidas por el centro de retiro, las autoridades de control biológico lo encontraron al borde de la carretera, con el cráneo plano en un lado debido a los golpes que se había propinado a sí mismo. «Desean matarme y quitarme todo», dijo, justo antes de que lo apagaran para siempre. Después de una larga discusión con los fabricantes de Timothy, Joseph retornó a casa dispuesto a matar a su esposa. Sería fácil simular un suicidio. Con su historial clínico podía respaldar cualquier forma de ataque contra ella. «Hola, cariño, soy Patricia, tu esposa. ¿Cómo te sientes el día de hoy?», le dijo la mujer al verlo entrar en la cocina. Joseph empuñó el primer cuchillo que encontró. «Activación de protocolo de seguridad», dijo ella, y su brazo fue más rápido al hundir un tenedor en la frente de su esposo. «Hola, soy Patricia. Me alegra verte». En la pantalla de la cocina se repetía el comercial de la corporación Leguin junto con algunas fotos de los exitosos casos de fusión y empatía. ¿Qué te pareció este relato? Oh, por Dios, bueno, no, genial, genial. Creo que pues reúne elementos que ya, de hecho, ya hemos hablado aquí varias veces, y temas que por lo menos a mí me apasionan, que es, bueno, ese tema de los asistentes robóticos y bueno, ese giro final, ¿no? Que es, digamos que es inesperado. Y bueno, va muy, muy bien con el texto. Creo que, bueno, es otra forma de ver ese tipo de historias. De hecho, ya hemos visto como 3 o 4 formas de abordar ese tema de los asistentes robóticos, de, bueno, esa inclusión de los robots o de, bueno, estos aparatos, dispositivos en la vida humana. Y bueno, me pareció pues muy particular, no me lo esperaba, la verdad. Sí, me pareció, estoy todavía digiriéndolo. ¿Qué te pareció a ti? Sí, pues bueno, tiene varios elementos que como tú mencionabas hemos tratado aquí. Me parece interesante un par de similitudes que podemos notar con la historia que leímos también de esta misma colección de cuentos de Arturo Rosso. Y es el asunto de que tenemos un robot o unos robots o unos androides que tal vez de pronto se salen un poquito del estereotipo que conocemos y son más similares a unas versiones de robots un poco distintas, que son más amigables, son más cercanos y pues no son el enemigo, no son máquinas creadas para matar o son máquinas que se han vuelto locas o algo por el estilo. Pues aquí con el final queda un poco la duda, pero en principio tenemos pues una máquina como muy noble, como muy amistosa. Y pues también el asunto del giro de descubrir que otro de los personajes también es un androide, también es un robot de estos. Me pareció interesante el asunto pues bueno, son temas que a mí me gustan mucho, el asunto de la empatía y de pues cómo estos personajes están interactuando entre sí. Me pareció chévere la construcción como del escenario. Me recordó algunas historias que conozco. Bueno, hace mucho, no recuerdo muy bien el nombre de ese cortometraje, pero hace un tiempo vi un cortometraje que fue muy famoso con un robot que también como que llegabas a la casa y pues era como la presentación del mismo y era un robot muy tierno y bla bla bla, y pues la historia va degenerando en algo poco tétrico.
Eh, o Mm, también historias como la de Chappie, una película que también tuvo algo de reconocimiento, porque salía, pues yo la mm, conocí principalmente porque salían los integrantes de The Antwoord, una banda, si mal no recuerdo, mm, sudafricana. La cantante y el cantante principales son los protagonistas de la historia. Y tenemos un robot también que sigue como esta secuencia, como un robot muy inocente, muy tranquilo, mm. que al enfrentarse con la sociedad pues se da cuenta que las cosas no son tan color de rosa y pues la cosa termina degenerando en una serie de situaciones. Entonces, pues es un cuento corto y me gustó esa construcción que se le da precisamente, como primero tenemos la ambientación, de dónde salió el robot, pues cuál es el asunto con esta Mm. pareja, con la pareja de los Rojas. Y pues bueno, no lo leí porque pues no creí que fuera como apropiado, pero está dividido en capítulos, tiene 3 capítulos. Entonces el primero es, perdón, tiene 4 capítulos. El primero es cuando el robot llega, conocemos a la pareja. El segundo es el primer ataque, el ataque de Patricia. El tercero es cuando se le llevan al robot después del segundo ataque. Y el último es ya la revelación. Entonces me parece que está... No sé, me gustó esa construcción. Me gustó cómo está presentado. Me parece que fluye muy bien. Y pues sí, los temas me parecen muy interesantes. Sí, completamente de acuerdo, como te digo, no me lo esperaba para nada. Y pues sí, digamos que es un tema que pues como ya hemos visto, pues es un tema que da para muchísimas historias, muchísimas construcciones y pues muchas especulaciones al respecto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Además que pues como siempre hablamos, pues el tema de la ciencia ficción, o bueno, uno de los temas es, bueno, ¿qué pasa cuando nos encontramos con ese otro, ¿no? Y, no tiene, y ese otro, bueno, estos cuentos, pues es un dispositivo que luce como un humano, pero que provoca, que son dispositivos que, por ejemplo, en este cuento están hechos pues para el bienestar, es un dispositivo médico, vemos que genera lo que tú dices, una empatía con Patricia, que interactúa, él trata como de tratarla, de ayudarla. Eh, entonces vemos estos dispositivos que tratan de estar como alineados con los humanos, por así decirlo, pero que por alguna razón siempre termina habiendo un conflicto tenaz entre los dos, ¿no? Entonces, bueno, también hemos visto, bueno, relaciones de amistad, como lo vimos en el caso de la Quinta Ley, que pues es lo de esa relación, pero sí me llama la atención los cosas que hemos leído de estos volúmenes, pues siempre tienen o bueno, los dos que hemos leído siempre es, bah, pero sí tienen en común que hay una confrontación, ¿no? Con eso, ¿no? Es como, además que lo que hablábamos ese día de la Quinta Ley, yo menos siempre había pensado, tal vez muy inocentemente, que pues si hubiese en el momento en que eso se desarrolle más, o sea, al punto de verdad cada quien tener su robot humanoide en casa y tal, pues yo siempre había pensado que esa relación iba a ser muy cordial, ¿no? Entonces, pues encontrar estas especulaciones de que, bueno, no siempre y que puede haber una respuesta hostil a eso, como a la tecnología, por ejemplo, en una época como esta, que pues somos como tan abiertos a la tecnología y antes estamos como, uff, ¿qué más hay? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más nuevo? Sí, me llama mucho la atención, pues que nuestros escritores estén pensando en esas confrontaciones con estos dispositivos, ¿no? Es bastante particular. No, con eso que mencionas precisamente es uno de los temas que quería abordar y quería preguntarte tal vez también.
Y es que precisamente en este relato la función del robot, como tú lo mencionabas, es una función de cuidado, es una función médica. Y hay Mm, algo que me llama poderosamente la atención del cuento y es como, y no sé si sea intencional de la autora o no, pero es como la antropomorfización del robot, eh, como que eso hace que uno lo perciba de una manera un poco diferente. Y es algo que digo que puede ser intencional porque es algo que uno ve muy comúnmente. O sea, en las historias de robots, por ejemplo, eh, una de las historias más que yo más recuerdo, que recuerdo con más cariño porque era una película que me gustaba muchísimo, es la de Cortocircuito, que era un robot que no tenía apariencia humana, pero los ojitos se le movían como si estuviera triste, hacía ruiditos como que, no sé, cuando estaba alegre o cuando estaba triste, que uno podía interpretar como antropomorfizaciones de eso. Para las personas que no lo han visto, de mm, pronto que sean muy jóvenes y no lo hayan visto, hagan de cuenta Wally, pero en live action, algo así. Eh, entonces, son características que se le suelen dar a estos personajes robóticos y que al menos a mí me mm, generan precisamente lo que el cuento relata y es como una especie de empatía con ellos, uno no los ve tanto como máquinas, sino cuando la autora, cuando Natalia nos habla, por ejemplo, de que tenía el cráneo, así fuera de titanio, pero era un cráneo destrozado, un cráneo hundido, eh, que le cortaron su pierna, ese tipo de cosas. Yo me lo imagino como no como un robot, no como una máquina, digamos, no sé, acá la lámpara que tengo acá colgada, pues si le quito las patas, ¿no? Ella no va a gritar, ni va a hacer ningún ruido, ni nada por el estilo. Pero cuando nos dicen que es su cráneo lo que se hundió, que es su pierna lo que le arrancaron, que gritaba por eso, uh, ya uno lo deja de ver como una máquina y lo empieza a ver de pronto como un humano. Pero también está la contraparte y yo creo que es como la posición del personaje de Joseph y que es una posición que también se ve comúnmente en estas historias cuando surge este rechazo hacia este tipo de seres y es la pregunta clásica que ya mm. hemos hecho muchas veces cuando leemos este tipo de historias y que la quiero volver a traer acá y es qué tanto le creemos. Por ejemplo, en este caso es muy diciente porque el robot es un robot de cuidado y parece que está cuidando a una paciente en principio psiquiátrica, por la forma en la que nos describen a Ujú. Patricia. Si a ti te pusieran, no sé, digamos que tú sufrieras de, no sé, depresión, ansiedad, algún problema de este tipo, y no te ponen a un ser humano, sino a un robot, a escucharte, a darte consejos, a consolarte, ¿qué tanto le creerías al robot? Porque nos queda la duda como este robot si se está preocupando por mí o es un algoritmo que está programado para que me haga esas preguntas específicamente, para que me diga esas cosas específicamente, como no sé, si el robot detecta que estoy llorando, se activa un algoritmo que dice dígale tal cosa. Pero eso es un Mm. programa de computador, no es como eh, no es como el sentimiento que le despertaría a una persona que me pueda decir como yo siento su dolor, yo sé qué es lo que está sintiendo y lo que a mí me gustaría que me dijeran sería esto. Con el robot, ¿tú sentirías esa misma tipo de empatía o de pronto eso te generaría un rechazo a interactuar con él a ese nivel? Wow, bueno, pues es una excelente pregunta porque de hecho, si vamos a las tiendas de aplicaciones, ahorita, por ejemplo, la tienda de aplicaciones de Android, de hecho tenemos unas aplicaciones de bienestar y de, no sé, well-being y mindfulness y todo esto, estos términos que precisamente trabajan con algoritmos de inteligencia artificial. Y bueno, digamos que te lo digo porque fui curiosa alguna vez y descargué una. Y no, pues te puedo decir que digamos que entiendo digamos, la fascinación, porque claro, eh, tú sabes que con un humano así la persona se siente delante tuyo y te diga, sí, te voy a escuchar, cuéntame qué te pasa. Um,
con una aplicación o con una inteligencia artificial de estas, pues siento que hay cierta relación de poder y esa aplicación, ese programa, bueno, a menos, dependiendo mucho de cómo esté programado y bueno, del nivel de desarrollo del que estemos hablando, yo siento que de todas maneras hay una relación de poder, es decir, digamos, estas aplicaciones o bueno, este dispositivo, por ejemplo, pues se va a quedar callado hasta que tú termines, ¿no? Y no hay una mediación, o sea, no habría como otro mundo, no sé cómo explicar, como otro cerebro ahí funcionando como en la misma página. Obviamente sí hay un mecanismo y sí hay pues algo funcionando, un dispositivo funcionando, pero por ejemplo, yo pienso esta aplicación pues se queda callada y espera a que tú contestes y sí te hace unas preguntas dependiendo pues de lo que le digas, pero lo que tú dices es algo que se acciona, son unos mecanismos que te dicen como, bueno, si dice esta palabra, entonces tú le contestas esta otra. Entonces yo siento que, bueno, de pronto en el nivel en el que estamos ahorita, probablemente haya cosas muchísimo más avanzadas, pero lo que he podido experimentar y lo que he podido ver por ahí, pues todavía está en un nivel muy operativo, ¿no? Entonces tú todavía sientes que estás hablando con una máquina. Que bueno, por ejemplo, en la revelación de este cuento es como, wow, ok, y llegamos hasta este punto de que había alguien más ahí y tenía ya como la capacidad de interactuar a otro nivel con los humanos, ¿no? Pero digamos que en este punto, por ejemplo, si no sé, si me pusieran a un mecanismo así como los que hay ahorita, pues yo lo siento todavía muy artificial, además que, no sé, toda una persona, puedes durar horas hablando con una persona, dándole vueltas a lo mismo. Yo siento que estos programas que hay, estas inteligencias artificiales y esto, pues llegan a un punto donde se cierran, ¿no? Y donde te dice, o simplemente como que estás ahí como no, pasa esto, lo otro, y lo único que te dice es como, eso está, gracias por contarme eso, algo más que me quieres contar, y pues eso no es natural, una persona no te va a decir, o sea, si te sientas, no sé, con un amigo, bueno, no sé, con un terapeuta, bueno, no sé cómo sea, pero sí, no se siente natural. Entonces yo diría que a este punto, pues cuenta con una ventaja y es que lo que te digo, hay una cierta relación de poder ahí, ese mecanismo, ese dispositivo va a estar a tu disposición, es decir, listo, se acabó la conversación, bueno, tú la puedes iniciar otra vez, pero yo creo que las respuestas pues no se van a sentir naturales, ¿no? Igual, hay una función, digamos, terapéutica en hablando a una máquina, y es que pues si no te va a juzgar como lo puede hacer un humano, pues yo creo que también hay una posibilidad de que si necesitas desahogarte, si necesitas de pronto tener como un desfogue, pues eso va a ayudar, ¿no? Entonces, no necesitas a nadie que te juzgue. Muchas veces como que el pero con los humanos es, o sea, escúchame, pero hay un ruido ahí en el cerebro de lo que, bueno, de pronto no lo va a dejar como de escucharte full, mientras que pues un dispositivo de estos sí podría hacer eso, no te pueden, o sea, no creo que te pueda entender así muchísimo, pero pues te da esa posibilidad de hablar, no te va a juzgar, ocasionalmente te va a hacer una pregunta. Digamos que lo que he visto en principio es como que encuentres bienestar en esa dinámica, como que habla todo, ocasionalmente te hace una pregunta y tú sigues y bueno, es como bueno, y eso cómo te hace sentir y esto, pero y no sé, o sea, yo creo que depende mucho de lo que se quiera llegar con un dispositivo de eso, y bueno, en qué estado mental está también la persona a la que se le está aplicando eso, ¿no? Y creo que, bueno, no aplica solo para estos dispositivos, creo que aplica pues para todo,
pero sí, creo que en un principio pues no sería una conversación natural, pero eso no quiere decir tampoco que no sirva, ¿no? O sea, depende mucho de la situación. No sé cómo lo veas tú. ¿Tú confiarías en un dispositivo así? Pues no sé por qué eso tiene que ver con la otra pregunta que te tenía y es, parece que parece que el núcleo de esta historia y el centro alrededor del cual gira la intención de este robot y si efectivamente puede lograr lo que estamos discutiendo, ¿no? Es el asunto de la empatía, ¿no? La promoción de la fábrica de la fábrica Leguin que es la que está vendiendo Wow. estos robots es pues el hecho de que están construyendo robots con empatía y pues a lo largo del cuento no vemos mucho eso, ¿no? eh, Además que hay, bueno, hay como tres conceptos ahí que uno puede traer o relacionar. Ahora con la revelación de que el último personaje también es un robot de estos, um, podríamos traer otros dos conceptos. Por ejemplo, Joseph al parecer tiene una cierta antipatía por estos seres, pues maltrata a Mm, Timothy y pues su única preocupación es que le van a cobrar porque Patricia lo dañó, como que no los ve como alguien digno de preocuparse por eso o por ellos, si se les da una categoría ya más cercana a la humanidad. Es como antipático con estas tecnologías, como que las tiene porque toca o porque es como lo que hay disponible, pero no le interesan. mm, Y uno esperaría mm, de, pues, de dos robots que están interactuando, si no empatía, al menos simpatía, ¿no? Como que estuvieran unidos por el hecho de ser robots. Pero tampoco vemos eso. Patricia, pues, termina atacando a Timothy indiscriminadamente también. Entonces, mm, el concepto de empatía, no sé, parece también un concepto extraño para los robots, al menos para la concepción general que uno tiene de robot, porque uno se lo suele imaginar como seres básicamente como computadores. Pues la inteligencia artificial, mm, al menos hasta donde estamos en este momento, no ha llegado al punto de replicar ciertas actitudes y ciertas cosas humanas. Y es difícil imaginarse, por ejemplo, un robot con emociones, un robot que sienta dolor, sufrimiento, alegría, ira, tristeza, yo qué sé. Y pareciera que mm, eso es condición necesaria para poder ejercer la empatía, ¿no? Si tú no eres o si tú no tienes la capacidad de sentir esas mismas emociones o de relacionarte con las emociones que está sintiendo la otra persona, ¿cómo podrías generar empatía, ¿no? Entonces, mm, si yo no creyera en que el robot está generando empatía, probablemente yo no es que no confiara en sus respuestas, pero sí me las tomaría más bien como si estuviera consultando un Google con patas. O sea, como mis síntomas son estos y dime qué tengo. Pero más allá de un cálculo racional y de una compaginación de síntomas, no creo que el robot en realidad estuviera como eh, compartiendo los sentimientos que yo le estoy dando en ese momento. Entonces, en ese sentido, sí, yo no confiaría en que el robot está ejerciendo esa labor, sino más bien la labor de un diagnosticador al que le estoy metiendo un input y él me da un output y listo. Pero si uno lograra imaginarse un robot con empatía, uy, complicado. Complicado porque ya se pierde mm, la confiabilidad absoluta que uno podría tener en una máquina que supuestamente carece de los defectos humanos, ¿no? Que ese es como el punto de quiebre o es como la contradicción que yo podría encontrar en un robot de ese tipo. Y es, confiamos en el robot porque él no puede fallar, sus cálculos son perfectos y es básicamente una supercomputadora, pero si le metemos sentimientos pues no nos lo estamos tirando. No sé, entonces esa era como la segunda pregunta que te tenía. Si consideras que un robot podría ser capaz de imitar o incluso de sentir empatía real en algún momento.
Wow, bueno, esa es otra excelente pregunta y otro gran escenario, porque bueno, así empiezan las historias, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Uf, bueno, no, pues estaba pensando mientras estabas hablando. Lo que pasa es que yo creo que con el tema de los robots hay concepciones como muy extremas, ¿no? Entonces, o son malísimos, o son máquinas de guerra, no sé, van a llegar y nos van a invadir, y, güey, y súper poderosos, capaces de meterse a la red, y, güey. O tenemos la otra parte, que es como el robot súper servicial, que se va a quedar y va a hacer lo que tú digas y pues de pronto lo que pasa aquí en esta historia, que a pesar de que lleguen y lo muelan, pues va a seguir ahí como esperando a recibir el input, ¿no? Entonces, pues creo que como que no hay un término medio. Además que sí, digamos que cuando llegan como esos, no sé, esos sentimientos, digamos que la empatía es un sentimiento, o bueno, se puede calificar como un sentimiento, entonces pues ya, digamos que ya perdería como la noción de robot, ¿no? Que como vemos a veces cuando estos personajes empiezan a desarrollar estas cosas, pues ya, sencillamente como que pierden las otras características, ¿no? Entonces, no sé, yo pensaba que, por ejemplo, en el caso del servicial, por ejemplo, pues no quiere necesariamente decir que eres empático, ¿no? O sea, si alguien y pasa mucho, no sé, personalmente he visto que pasa, por ejemplo, cuando una persona, no sé, una persona norteamericana, una persona de Unido, por ejemplo, te dice, el saludo es como, hola, ¿cómo estás? Pero realmente no te quieren preguntar cómo estás, es como convención, como así es el saludo, que creo que ese es el choque que hay varias veces, porque hay gente que sí se queda como, ay, sí, no, mira, me pasó esto, lo otro, y la gente no quiere escuchar eso, o sea, es como, no, entonces pues creo que hay sí, hay como una idea ahí, que no necesariamente quien se muestra amable tiene que ser empático, pero hay una concepción ahí que dice que sí. Entonces, si alguien te dice como, hola, ¿cómo estás? Guau, sí, se interesa por mí, tal vez no, y creo que son concepciones que están como cruzadas y súper confundidas ahí, eh, porque pues no siempre es el caso, ¿no? Y digamos que hablando de la empatía, yo creo que es una de las, no sé, de los estados, creo que es el más difícil de lograr en muchos escenarios, ¿no? Entonces, si es difícil para los humanos, no sé por qué, no, por qué habría de ser fácil para un robot, no sé. Y además, si es difícil para los humanos, ¿cómo programarlo en un robot? Sí, entonces como que tenemos una concepción súper ideal de un robot, es una máquina perfecta, que tiene unas habilidades, te da unas respuestas y esto, pero no creo que sea una máquina diseñada para eso, ¿no? Entonces, lo que te digo, la literatura, bueno, lo poco que conozco, pues siempre te lleva como a esos dos extremos, ¿no? O es la máquina súper mala o es la máquina súper buena, a la que por lo general le termina yendo muy mal. Entonces, pues, además, hablando, por ejemplo, de Joseph en este cuento, me parece, bueno, sí, bueno, nos queda la duda, ¿no? De si él era humano o no, pero si era humano, me parece también muy maquiavélico, por decirlo así, el tema de enfrentar a dos robots, ¿no? Y dejar que se hagan esto y encima, pues rematar a Timothy así, ¿no? Y dejar que el otro, pues, o sea, me parece bastante cruel, por así decirlo. Uno piensa que Patricia es cruel,
pero pues no sé, yo creería que Joseph es aún más porque lo está premeditando, ¿no? Y como que se lo lleva a que lo arreglen, refunfuña porque le cuesta, pero aún así dice como, bueno, pero me cuesta menos ponerle este aquí que no hacer otra cosa y encima terminar rematándolo, ¿no? Entonces, wow. Y eso hace el humano, ¿no? Entonces, y no sé, o sea, hablando de empatía ahí, no sé, creo que llegar a ese punto pues es bastante complejo ya en nuestra condición humana porque exigírsela a un robot, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, creo que ya estamos otra vez. Sí, ya volvimos. Perdón por la, por la interrupción. Sí, ahora que mencionas lo de Joseph, pues quería como cerrar la conversación con una última pregunta y es ¿por qué crees que se enloquecieron? ¿Por qué crees que tanto Timothy como Patricia terminaron repitiendo desean matarme y quitarme todo y terminaron como locos, como enloquecidos? Wow. Bueno, pues lo estaba pensando. De hecho, iba a empezar con la. Deberíamos tener una sección de especulaciones, porque sí, de hecho estaba pensando como, bueno, como siempre, qué pudo haber pasado en este mundo para terminar así, ¿no? O sea, bueno, podría pensar que es normal como llegar a ese punto de de la historia humana en que, bueno, hay asistentes robóticos, es súper normal, hay un servicio técnico pues de lujo, los arreglan, los ponen, los quitan, bueno, eso es como, no, pues digamos, es un curso lógico, por así decirlo. Pero sí, estaba pensando qué pudo haber pasado antes pues para terminar, para que terminaran así, ¿no? Y bueno, qué historia podía haber ahí y qué historia puede estar después de este final, ¿no? Entonces, wow, no sé, no me atrevo de pronto como a especular demasiado, además por lo que te digo, la autora es cercana, de hecho podríamos preguntarle. Pero sí, me queda como la duda de, bueno, qué pasó ahí? ¿Por qué llegaron a ese punto? Y bueno, ¿y qué pasará después como con este personaje? Y bueno, y su, como su trauma o no sé, lo que le haya pasado. No sé tú qué piensas que pasó antes y qué pudo haber pasado después. Sí, pues sería genial que Natalia nos pudiera contestar porque yo tengo dos teorías. Una, y es por la razón por la que te pregunté al hablar de Joseph, es muy Westworld. No sé si las personas que nos ven conocen esta serie que es basada en un libro de Michael Crichton. En la serie, que es a la que me voy a referir, básicamente es un parque de diversiones tipo Jurassic Park, pero con robots. Y todo está ambientado en el salvaje oeste y bueno, es como la trama principal. Pero lo interesante es que estos robots, las personas que van a este parque de diversiones, el atractivo es que pueden hacer lo que quieran con estos robots. Entonces, como que los instintos humanos sacan su peor cara y los hacen matarse entre ellos, los torturan, los violan, los lastiman de cualquier manera que ustedes se puedan imaginar. Porque pues son robots, porque las personas que van al parque asumen que ellos no tienen sentimientos ni les pasa absolutamente nada. Sus memorias se borran y se reinstalan y vuelven como un personaje diferente. Entonces prácticamente sus actos no tienen consecuencias, al menos en su imaginario. Y yo me imagino, en la primera teoría, me imagino a Joseph así, o sea, un tipo que compró a Patricia y le hizo, pero cualquier cantidad de porquerías posibles. Y Patricia, como estaba programada para aprender esa empatía o para como generar esa empatía, pues terminó aprendiendo que empatía era eso, como pues hacerle al otro lo que a mí me hacen
y está replicando lo que Joseph le hizo con Timothy. Entonces esa es como mi primer teoría y por eso ella terminó así. Y mi otra teoría tiene que ver con una cosita que menciona Natalia en el libro, que es un detalle breve pero que nos puede dar muchas pistas al respecto, y es que cuando Timothy se encuentra con Patricia se da cuenta que ella tiene un tic en el ojo, y cuando él pues ya desciende como esta espiral de locura también le empieza a dar un tic en el ojo. Entonces mi segunda teoría es que ellos sienten que les están quitando como su inocencia, como que ese deseo de matarlos y de quitarles todo, o lo que ellos interpretan como el deseo de que los están matando y les están quitando todo, es que les están quitando esa parte como que les fue programada o les fue dada por sus creadores para poder sentir estas cosas, y los están convirtiendo en máquinas, pues en esas máquinas terribles y malas que nosotros conocemos en muchas obras de ciencia ficción, como robots que no sienten absolutamente nada y que no les importa nada un carajo, solamente actúan lo más racionalmente que pueden, y eso los lleva a cometer un montón de cosas loquísimas. Entonces siento que ese descenso a la locura se produce precisamente por eso, porque esa partecita, tal vez pues llámenlo como lo quieran llamar, pero para entendernos, como esa alma que les dieron para poder generar o interpretar o tener esa empatía, se las están matando, se las están arrebatando a través de estos actos, como esta violencia, de estos golpes, de estas mutilaciones, y eso les duele, eso no, como que les causa un conflicto en su programación, y por eso terminaron como terminaron. Entonces esas son mis dos teorías locas del día de hoy, para no perder las viejas costumbres, y es lo que creo que pudo haber pasado con estos personajes. Entonces si Natalia en algún momento nos ve y nos puede contar si estamos bien o ya se me fue mucho la olla, fumé demasiadas maticas, pues que nos cuente a ver qué opina ella como autora. Sí, no, pues wow, creo que sí, tiene mucho sentido. Yo no me iría tan lejos como con el tema de la alma y esto. Simplemente pues pensémoslo en que, bueno, si le quitas pues la razón por la que fueron creados, por lo que algo fue creado, pues sencillamente se queda sin su de ser, ¿no? Entonces, si a Timothy lo habían programado para ser un asistente médico y para cuidar, y ya no puede cuidar más, pues digamos que ya todo eso pues se queda en un sinsentido, ¿no? Entonces ya como que entra ahí, es como, no sé, usar cualquier cosa para otra cosa que no es, pues ya definitivamente pues le quita. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de robots y bueno, tienen una programación y una figura y esto, pero pues sí, cualquier cosa que uses mal o pues como no es su función, pues ya definitivamente pierde una parte de eso que la configuraba, ¿no? Entonces, pues sí, que además representa un conflicto, pues en los robots y en los humanos, es un tema de identidad, y es muy complejo, pero sí, cualquier objeto que tú uses mal, pues ya le estás quitando indirectamente o directamente, pues su razón de ser, ¿no? Entonces, bueno, para propósitos artísticos o para propósitos de invención o algo así, bueno, pues serán procesos necesarios, pero si hablamos como de estos dispositivos que usas mal, por así decirlo, pues ya, digamos que estás creando ahí una disrupción y pues ya estás generando un conflicto. Entonces sí, bueno, pues súper interesante. Te agradezco muchísimo pues por haber traído esta lectura. Como te digo, nunca me esperé esto. Así que muchísimas gracias. Creo que seguiré masticándolo por lo menos hasta nuestra sesión de mañana o hasta
sábado que empezarán las sesiones del club de lectura y podamos preguntarle a Natalia en algún momento, bueno, qué pasaba aquí, cómo lo vio ella, y sí, sí, definitivamente nos fuimos lejos con nuestras especulaciones y nuestras interpretaciones. A las personas que nos están viendo, bueno, cuéntenos qué piensan de todo esto, qué piensan de estas visiones de los robots, qué piensan de ese futuro. Bueno, ya alguna vez lo hablábamos, pues realmente no es que estemos muy lejos de eso, ¿no? Creo que estas cositas que llevamos a todos lados, que nos escuchan, nos ven, etcétera, pues ya que no las consideremos dispositivos súper, no sé, como a la altura de una comunicación real con nosotros, pues no quiere decir que no lo sean. Entonces, pues ya ahí uno podría interpretar también o podría decir que pues cada uno ya lleva un pequeño robot, un pequeño... De hecho, alguien decía como no, pues todos somos androides porque pues ya vemos quienes no podemos vivir sin eso, entonces bueno, ya estamos ahí como en un conflicto. Entonces, bueno, ¿qué piensan de todo esto? ¿Cómo se imaginan ese futuro? ¿Será que solamente podemos hablar de los robots así, con las categorías de pronto que hablamos? O no sé, ¿cuáles son sus robots de la literatura y el cine favoritos? Entonces, pues ya saben, nos lo pueden contar, ya sea a través de nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar la retransmisión de esta sesión, o pues también nos pueden encontrar en todas nuestras demás comunidades. Hoy empezamos a rotar eventos en nuestra fanpage de Facebook. Si se quieren enterar de cositas que están pasando por ahí en el mundillo, pues nada, nos pueden seguir, ahí vamos a estar posteando eventos, vamos a estar posteando pues eventos que van a estar o eventos en vivo, para que pues puedan estar conectados. Y por supuesto también estamos en Twitter, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Hace rato no les hablamos de nuestra página, pero sí, todavía no se preocupen que ya casi está lista. Llevamos 3 meses diciéndoles esto, pero sí, estamos trabajando fuertemente en ella. Y bueno, se vienen muchas cosas. Recuerden, este espacio es para ustedes y estamos abiertos pues a sus ideas, sus comentarios, qué les gustaría, si quieren venir a leer, ya saben, la invitación está completamente abierta, así que pues este espacio es de ustedes y estamos encantados de compartirlo, ¿verdad, Iván? Claro que sí, muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron viendo en vivo, gracias también a las personas que nos verán en los videos de YouTube, y nosotros las esperamos mañana con una nueva lectura aquí en Uno de Cada Estantería en vivo. Nada, nos vemos, que estén muy bien, chao, chao. Estamos en las estanterías, que pasen una feliz tarde. Hasta luego.